aquí tenéis unos esquemas con los pasos a seguir para resolver las 3 máquinas de tarea propuesta esta semana, la máquina MUX, Fin y Animatronic. Algunas son de Bullnix.com y otras son de HackMyVM. Estos diagramas están hechos con Markdown, bueno, con Mermaid. Como curiosidad, si queréis en un fichero de Markdown añadir gráficos, podéis recurrir al Mermaid, que básicamente consiste en un lenguaje que describe el gráfico que vosotros queréis pintar, y luego el programa que es capaz de entender el Markdown pues le da la forma. Ya os digo, si buscáis información de Mermaid, tenéis diagramas de secuencia, diagramas de flujo, son súper sencillitos, y mi recomendación es que a mayores de esa documentación que vais haciendo cuando vais resolviendo las máquinas, con el copy-paste del comando y la salida del comando, al final de todo le dediquéis 5 minutillos y añadáis bien un diagrama de flujo, que es diagrama de flujo de arriba abajo, o un diagrama de secuencia, pongáis los pasos resumiendo lo que habéis hecho, porque el día de mañana, cuando necesitéis o queráis revisar la resolución de una máquina, con uno de estos gráficos ya os dice lo que hiciste rápidamente, con una visual pues ya obtenéis la información y decidís si merece la pena pues revisarlo con calma, o aquí no está el comando concreto que os interesaba porque os acordáis que una vez en una máquina habéis hecho tal cosa. Bueno, a mí me resulta muy útil. Yendo a la máquina MUX, bueno, la forma de conseguir el acceso inicial, que es lo que yo os proponía, nada de obtener root. A veces sí podemos obtener root y otras veces pues vamos a tener que hacer más cosas que estudiaremos en los siguientes temas, ¿vale? Para obtener el acceso inicial en el caso de la máquina MUX, yo lo que tenía que hacer era una enumeración del servicio HTTP. En esa máquina corre un servidor web, yo lo enumeraba, veía los métodos que había habilitados en ese servidor web, luego le hacía fuzzing de directorios y bueno, al final terminaba extrayendo información y decía, vale, hay una imagen Mona Lisa, yo esa imagen me la descargo y mediante el visor de datos EXIF, por ejemplo EXIF Tools, o incluso con el comando strings para ver las cadenas de texto que hay dentro de esa imagen, yo podría llegar a descubrir las credenciales de un usuario llamado Lisa. Como además en esa máquina tengo activado el R-Login, es decir, el login remoto, yo puedo iniciar una sesión desde un equipo remoto y obtener una línea de comandos si conozco unas credenciales. Bueno, pues de la enumeración yo he descubierto que hay un usuario Lisa y he descubierto su contraseña, tengo un servicio que me permite autenticarme y consigo una sesión interactiva, en este caso como usuario Lisa. Y hasta ahí era donde os decía que llegases, conseguir el acceso inicial. Una vez que estés dentro de la máquina, salve kill change, pero empezando otra vez, ¿no? Es decir, estoy dentro del objetivo y aquí lo que tendría que hacer es una enumeración de la máquina y encontrar vías de escalada de privilegios, ejecutar esa vía de escalada de privilegios, ver a qué usuario he llegado, y si he llegado a ser administrador, pues bueno, ya tengo el control absoluto del sistema. En este caso, como ya estudiaremos, ya os digo, en temas posteriores, se abusa de la funcionalidad del sudo, de delegación de permisos a usuarios, para que puedan ejecutar comandos con privilegios que le permitan al usuario Lisa ejecutar con sudo pues el comando tmux, y eso es una escalada trivial de privilegios porque obtenemos una terminal interactiva con privilegios de administrador. Una vez más, aquí para el acceso inicial la clave estaba en una enumeración exhaustiva. Para la máquina Fin, más o menos lo mismo. Yo soy el atacante, barrido de puertos y descubro que hay varios servicios, el servicio SSH y el servicio HTTP. En el caso del servicio SSH, miro los métodos de autenticación autorizados y descubro que está permitido la autenticación con usuarios, es decir,
perdón, usuario contraseña. Es decir, eso es susceptible a un ataque de fuerza bruta. ¿Qué problema tengo? Que para poder atacar usuarios necesito conocer el nombre de un usuario. Hay más servicios en esa máquina, que era el servidor web y un servicio que es Finger. Entonces yo cogía, enumeraba el servidor web, no encontraba gran cosa y luego procedía a enumerar el servidor Finger. Bueno, aquí también lo que os decía, vosotros tenéis una web súper interesante en los enlaces, que es Hacktricks, que es un libro con distintas recopilaciones de temas de ciberseguridad, y tenéis una sección dedicada a servicios, cómo puedo enumerar y cómo puedo explotar determinados servicios. Entonces, si os encontráis con un servicio que se sale fuera de lo habitual, como puede ser el Finger, bien, pues me voy a Hacktricks o me voy a otras páginas y digo, vale, Finger, ¿para qué vale? Bueno, pues es un programa, un servicio que me permite recuperar información acerca de los usuarios de un equipo. Bien, corre normalmente en el puerto 79 y aquí pues me pone ejemplos de cómo puedo hacer una enumeración de usuarios abusando del servicio Finger. ¿Vale? Básicamente la idea es, si el usuario existe cuando yo haga una pregunta utilizando Finger, voy a tener una respuesta, y si el usuario no existe, pues me va a dar un error. Hay scripts de enumeración de Finger que os podéis descargar de esta web de Pentest Monkey, o también podéis utilizar el módulo auxiliar de escaneo de usuarios con Finger de Metasploit. Esto hay ejemplos en el tema de enumeración de servicios, a veces con Nmap, a veces con scripts particulares y otras veces utilizando los scripts auxiliares de Metasploit. Metasploit que en temas posteriores vamos a utilizar ya no para enumerar servicios, sino para explotar, abusar de esos servicios. Bueno, pues haciendo numeración del servicio Finger, llego a descubrir usuarios, y una vez que tengo descubierto usuarios, ya puedo lanzar el ataque de fuerza bruta por SSH, en este caso atacando al usuario Adam, obteniendo unas credenciales válidas, y por eso luego puedo acceder por SSH como Adam. Y hasta ahí llegaba lo que yo os pedía. En temas posteriores, una vez que tenemos un acceso inicial con Adam, vamos a hacer enumeración interna en el sistema, vamos a descubrir que su usuario está autorizado a ejecutar con privilegios de administrador con la opción DUAS. DUAS es el equivalente a lo que estés acostumbrado a saber en Debian Ubuntu del sudo. ¿Vale? En lo más conocido a lo mejor en Debian Ubuntu y derivados, Rocky Linux y Red Hat y estas cosas es sudo, pero que sepáis que existe una alternativa que sirve para lo mismo, que se llama DUAS. Hay gente que la prefiere y otros pues prefieren el sudo, pero la funcionalidad es la misma: permitir a los usuarios la ejecución con privilegios de determinados comandos. Bien, entonces se va a descubrir que Adam tiene permiso para ejecutar el comando find con privilegios de superusuario, y vamos a ver que el comando find me va a permitir pues hacer más cosillas que simplemente buscar ficheros en una máquina Linux, en este caso obtener un escape a shell. Y si yo ejecute find con privilegios de root y consigo tener una terminal interactiva, he escalado privilegios, he conseguido una terminal de root en la máquina. Y la última máquina, que esto va en dificultad incremental, ¿no? Se va incrementando, llegamos a la máquina Animetronic, que si no me falla la memoria creo que es de HackMyVM. Vale, en esta máquina la cosa se complica un poco más porque el ataque de fuerza bruta no es tan directo. Yo enumero el servicio HTTP, voy a obtener de la enumeración distinta información, ¿vale? Voy a hacer un función de directorios, de archivos. Bueno, al final de una enumeración completa del servidor web, yo voy a obtener información. Entre ellas hay una imagen. Yo esa imagen me la puedo descargar y puedo analizar sus metadatos con el EXIF Tool o una herramienta online que me dé metadatos EXIF. Y de ahí voy a sacar un usuario, ¿vale? Usuario Michael.
Pero además de la web, de la enumeración del servicio web, yo descubro información personal, un fichero de texto con información personal del usuario Michael. Bien, por otro lado, yo sé que hay un servicio SSH y enumerándolo sé que está permitida la autenticación por contraseñas. Entonces aquí empiezan a encajar las piezas. Servicio que me permite obtener una terminal interactiva en la máquina para un usuario si yo conozco la contraseña. Eso es susceptible de ser atacado mediante ataques de fuerza bruta o mediante ataques de diccionario. En este caso, yo lo que tengo que hacer es, partiendo de la información personal que había en una nota en el servidor web, voy a crear un diccionario personalizado utilizando la herramienta CUP. La herramienta CUP me va a sacar un asistente con una serie de preguntas, pues cómo se llama la pareja de esta persona, y tiene hijos, pues dime los nombres de los hijos, y tiene mascota, dime el nombre de la mascota, y dime las aficiones, y dime dónde vive, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de esas palabras que forman parte de la vida de este usuario Michael, CUP me va a hacer un diccionario personalizado, y utilizando ese diccionario personalizado es cuando yo hago el ataque de fuerza bruta contra SSH. Usuario Michael y un diccionario personalizado para él, con Hydra, Medusa, Patator o el software que vosotros consideréis. Resultado de ese ataque de diccionario con el diccionario personalizado es que vais a conseguir un acceso inicial con usuario Michael. Y hasta aquí llegaría la práctica. En temas posteriores nosotros vamos a ver que el usuario Michael es un usuario no privilegiado, y para escalar privilegios vamos a tener que hacer una enumeración del sistema, vamos a recopilar información y vamos a hacer una primera escalada de privilegios, en este caso horizontal. La escalada de privilegios horizontal se refiere a que yo paso de un usuario no administrador a otro usuario no administrador. Esto que puede parecer como una ganancia no muy buena o directamente una pérdida, estoy perdiendo el tiempo porque sigo siendo un usuario no privilegiado, tiene su razón de ser y puede ser a veces muy interesante, porque yo cuando me convierto en otro usuario, como el usuario Henry en la máquina Animatronic, yo de repente puedo acceder a la información de Henry que antes no podía acceder, pero es que además consigo los privilegios del usuario Henry, y si el usuario Henry, como es en este caso, estaba autorizado para ejecutar algún comando con privilegios, como era el comando showcat, que puede ejecutarlo con sudo, yo adquiero ese privilegio. ¿Por qué? Porque yo me he convertido en el usuario Henry, y esa es la vía de escala de privilegios. Esto es un ejemplo de que a veces para conseguir ser administrador en una máquina la escalada no es directa, hay que ir haciendo varias etapas intermedias, ¿vale? Entonces, bueno, 3 problemas distintos que al final más o menos todos consisten en una enumeración completa, lo más detallada posible, de los servicios que encontres en las máquinas. En uno ya me revela rápidamente las credenciales, el acceso es directo, y en los otros hay una fase intermedia donde, bien con un diccionario ya construido, como puede ser el RockYou, o bien porque yo me genero un diccionario personalizado, lanzo un ataque de contraseñas contra un servicio de forma online y descubro las credenciales y acto seguido entro. Es decir, estamos ante lo que los apuntes llama un password guessing. Estoy descubriendo contraseñas asociadas a protocolos de red, SSH, y se trata de un ataque online, un ataque de red. Mi máquina contacta con la máquina de la víctima para probar credenciales hasta adivinar la que corresponde. Esto es completamente diferente a lo que vamos a hacer ahora, que es un password cracking. Password cracking consiste en que yo de alguna forma he conseguido la contraseña de un usuario en su forma cifrada, es decir, obtengo el hash de la contraseña. Yo ese hash no identifico qué contraseña es, yo veo su versión, vamos a llamarlo cifrada, y entonces el password cracking consiste en, a partir de ese hash, de esa contraseña cifrada,
recuperar la contraseña en claro para que yo luego pueda autenticarme utilizando esa contraseña. Bueno, la máquina que yo voy a utilizar para ejemplificar esto se llama Dump, es de la plataforma Bullnix. Yo ya la tengo importada, pero antes de arrancarla, insistir, el autor de la máquina Dump la ha puesto con un modo de red adecuado a la red de su casa o de su empresa. Yo lo que voy a hacer es, antes de arrancarla, ponerla en modo solo anfitrión conectado a la red VBoxNet 0, porque si recordáis, mi máquina Kali tiene dos tarjetas de red, una dedicada en exclusiva para una red solo anfitrión VBoxNet 0 de máquinas vulnerables. Entonces, bueno, una vez configurada la máquina DAM para conectarse a esa red, yo la arranco, espero unos segundos a que termine de arrancar y aunque nos pueda aparecer la dirección IP que obtiene la máquina vulnerable aquí en la pantalla de entrada, nosotros no le vamos a hacer caso. Aquí me sale la 56.106, yo no le voy a hacer caso, voy a ponerme en la situación de que estoy en una auditoría de caja negra y no controlo nada de mi objetivo, con lo cual tengo que descubrir la o las IPs que pueda tener esta máquina. Bueno, pues yo vendría por aquí y voy a hacer lo que hacía el otro día, que es voy a ir tomando nota de lo que voy haciendo. Vale, entonces primera fase, ya vimos el otro día que el descubrimiento lo puedo hacer con una exploración con Nmap. Como estoy en una red local, puedo hacerlo con ARPing, ARPscan, NetDiscover, bueno, lo que queráis. Yo voy a hacer un sudo nmap -n-sn, bueno, y el rango de las máquinas de mi red de máquinas vulnerables. Yo les puse que las máquinas vulnerables recibiesen por DHCP su configuración de red a partir de la IP 101. Si no hubiese puesto ese rango, pues tendría que decir un barrido desde la IP .1 a la 254 de esa red. Como os dije el otro día, Nmap es suficientemente inteligente para descubrir que la máquina objetivo está en una red local a Kali Linux, y en este tipo de redes locales ya directamente va por el ARPing, que es lo más rápido, lo más fiable. Si estuviésemos haciendo un barrido de descubrimiento en una red remota, automáticamente Nmap sabe de que el ARPing no funciona y tira por una combinación de mensajes TCP dirigidos a unos puertos determinados y mensajes ICMP, ¿vale? Echo request, timestamp, para ver si obtiene alguna respuesta. Me vale con alguna respuesta, cualquiera, con tal de que me llegue una respuesta de ese equipo, sé que ese equipo está operativo. Bueno, pues ya sé que la IP es la 106, documentaría esto rápidamente y seguiría. Ahora lo que me interesa es hacer un barrido de puertos. Voy a considerar que la máquina está encendida y voy a hacer un barrido de todos los puertos. Recordar que si yo no especifico los puertos, Nmap me hace un barrido de los 1000 puertos que él considera más interesantes, con lo cual me puedo estar dejando puertos fuera. Yo voy a decir quiero todos los puertos, menos P menos o menos P del 0 al 65.535. Vale, le doy a Enter y al cabo de unos segundos ya me descubre rápidamente que hay 3 puertos encendidos. Bueno, puertos encendidos no, puertos abiertos. Tengo 3 servicios a la escucha. Bueno, a modo de ejemplo, para que veáis lo importante que es el especificar los puertos, si yo no hubiese puesto el menos P menos para analizar todos los 65.500 y pico puertos, Nmap únicamente me analizaría 1000 puertos y me diría, oye, solamente hay 2 puertos abiertos. No, es mentira, hay 3. Solamente que tú, el puerto 4200, no lo has analizado. Bueno, una vez que ya tengo localizados 3 puertos, yo quiero seguir avanzando un poquito más. Y en este caso, pues le voy a decir, detéctame las versiones, detéctame con los scripts por defecto de Nmap
más información de esos puertos, trata de descubrir el sistema operativo y aquí solamente vas a los puertos que están abiertos, que eran el 22, perdón, que eran el 21, el 80 y el 4200. Yo le pongo el 22 porque es recomendable, para facilitar el descubrimiento de la versión del sistema operativo, poner a mayores de puertos abiertos alguno cerrado. Bueno, le doy ahí, este análisis va a tardar un poco más. No lo puse, es buena idea, -o, y a continuación el tipo de fichero de log que quieres guardar, -on para formato natural, -og para formato grepable, -ox para XML y el -oa es todos los formatos, ¿vale? Me guarda una copia en cada formato de salida. Yo lo que voy a hacer es copy-paste de la salida del comando a mi fichero de Markdown y lo revisamos ahora a ver qué información me está proporcionando. Bueno, ¿qué me dice por aquí? Que tengo un servidor FTP corriendo en el puerto 21 y aparentemente pues es este servidor FTP. Algo así, tiene pinta de ser algo de Python. Me dice que el acceso por FTP anónimo está permitido, muy bien, y que además por aquí parece ser que encuentra un directorio o un fichero, no sé qué es, parece que un directorio, y que tiene toda la pinta de que yo voy a poder escribir en él. Muy interesante. Si esto es verdad, esto lo tenemos que confirmar. Si esto es verdad, voy a poder subir ficheros al servidor FTP y quién sabe lo que puede pasar. Y tengo un servidor web Debian 2438 y en el puerto 4200 algo raro que se accede por HTTPS que llaman Shell in a Box, que habrá que investigar. Aparentemente es un Linux de propósito general y Linux, versiones del kernel, más o menos pueden ser estas. Si uno esto junto con esto que me sale aquí de Apache Debian, pues tiene toda la pinta de ser un Linux Debian. La versión no la sé exactamente, pero bueno, parece que la cosa está más o menos encaminada. Y yo puedo coger, no es obligatorio, pero bueno, yo lo que voy a hacer es apuntar aquí la información. Sé que está corriendo en la IP 56.106. Tengo el servidor, bueno, copio de aquí directamente mejor. Aparentemente puerto 21 y información curiosa, se permite el FTP anónimo y me dice por ahí que tengo esto, una carpeta que puede ser que yo pueda tener permisos de escritura, hay que confirmarlo. Luego también tengo un servidor web en el puerto 80 y esto raro que es Shell in a Box. Bueno, pues habría que hacer el análisis de puertos UDP, ¿vale? Sería lo que hicimos antes con la opción -SU, ¿vale? En vez de -SS, -SU. Yo os dije el otro día que tarda un montón, pero bueno, habría que hacerlo. Yo por rapidez me lo voy a saltar. Temas de enumeración, vale, yo tengo un servidor FTP. Bueno, pues la forma más sencilla de enumerar un servicio FTP es conectarme. Me conecto por FTP. Usuario, me dijeron que estaba permitido el acceso como Anonymous. Si el FTP anónimo está permitido, el usuario suele ser Anonymous. En algunos servidores el usuario es FTP y la contraseña en principio cualquier cosa. Y me dejó. Bien, interesante cuando accedo a un servidor FTP, ver dónde acabé, en qué carpeta estoy. Aparentemente estoy en la carpeta raíz, es decir, no puedo subir más arriba. Si hay subdirectorios puedo entrar en ellos, pero escalar hacia arriba no puedo porque ya estoy en la raíz. De todas formas, en este tipo de servidores FTP, aunque aparentemente estás ya en la raíz,
verifica si te puedes mover a alguna carpeta que conoces del sistema. Bueno, aquí a todo esto hago un dir primero. Estoy enjaulado en la raíz del sistema de ficheros y tengo un subdirectorio que se llama .backup. Esto ya me suena del análisis de Nmap. Puedo escaparme de esta jaula, es decir, yo puedo hacer cd/home, pero me dicen que tururú. Puedo hacer cd ... para subir un directorio, sigo estando en la raíz, ¿vale? Puedo probar a escaparme, nunca está de más probarlo, pues si estuviese mal configurado el servidor FTP y a lo mejor me puedo escapar del directorio donde el administrador me quería enjaular y me puedo mover libremente por el disco duro. Vale, estoy enjaulado. Tengo por aquí esta carpetilla que parece interesante. Pues me muevo. Fijaros que en principio parecía como que estuviese oculta. Yo me muevo, ¿vale? Estoy en cd. Estoy en .backup y ahora hago un dir para ver qué hay. Y me encuentro con dos ficheros. Bueno, sam.back, system.back. Estos nombres a lo mejor no suenan, ya os voy dando pistas, luego os los explico con más calma. Esto tiene que ver con la base de datos de usuarios de máquinas Windows. Esto es un volcado o una copia de seguridad de la SAM, la base de datos de usuarios de sistemas de Microsoft Windows. Y aquí va a estar recopilada la información, nombre de usuario y la contraseña cifrada. Me decían que yo podía escribir aquí. Bueno, pues yo voy a ver si tengo algún fichero en mi equipo real, bueno, en mi equipo Kali, no tengo. Bueno, hago por aquí cualquier cosa. Vale, escribo un ficherito de texto que se llama hola.txt. Ahora lo veo por ahí y voy a hacer, a ver si pruebo a subirlo, un put, para confirmar que yo puedo escribir dentro de este directorio. Y me dice que no, que aunque aparentemente yo tenía permisos, me aparecían aquí en lectura, escritura, pero realmente por detrás seguramente el servidor FTP me está impidiendo la escritura. Bueno, pues subir cosas no puedo, siempre podía probar también en el directorio principal, me dice que no puedo. Entonces, pues bueno, ya que no puedo subir, pues por lo menos me voy a descargar estos ficheros para analizarlos con calma en mi máquina Kali. Y poco más puedo hacer aquí. Vale. Compruebo que me he descargado estos ficheros que se llamaban no sé qué .back y aquí tengo los dos. Vale. Tema de servidor web. Vale, pues lo primero de todo, lo más básico, ya que tengo un servidor web, pues simula que eres un cliente y vas con tu navegador a la IP del servidor y bueno, me sale pues la típica página por defecto de una instalación de Apache en Linux Debian, ¿vale? La página de bienvenida. Aquí, bueno, pues nunca está de más echarle un vistacillo al código fuente de la página por si hubiese algún comentario fuera de lo habitual. ¿Vale? Esto en principio no parece que tenga nada por ahí interesante, bla bla bla. Sigo mirando por aquí y parece que no hay nada. Bien. ¿Qué puedo hacer también? Puedo utilizar algún programilla o incluso con las herramientas del programador de los navegadores. Puedo revisar las cabeceras HTTP por si hubiese alguna cosa interesante. Y aquí pues en principio no hay ninguna cabecera con información relevante. Bueno, aparentemente esto es un servidor Apache, una instalación normal de Apache en Debian. Lo que voy a hacer es recurrir a mi amigo Nmap para indicarle que le meta mano al puerto 80 y ya lo tengo por aquí de la clase anterior y utilice el script de Nmap http-methods para que me diga los métodos HTTP que hay en ese servidor. Bien, me dice que hay estos métodos que son métodos en principio inofensivos. Bueno, esto lo voy a copiar, que ya me salté el punto anterior. Aquí en métodos pondría esto.
En enumeración manual, pues podría poner la salida del curl, nunca está de más, ¿vale? Para ir por ahí. E incluso esto de aquí, no lo voy a hacer por tiempo, pero yo sacaré una imagen, una foto y la pondría. Bueno, sí, venga, lo hago para enseñarlo una vez. Yo voy aquí a la página principal, cojo un programa de captura de imágenes y nada, pues le saco aquí una foto que quede más o menos chula, y acto seguido pues nada, vengo a mi documento en Típora, cojo la imagen que he sacado y vale, y la pongo en mi documento de Markdown. Aquí no había SSH, había FTP. Bueno, pues vendría aquí FTP anónimo y aquí pondría pues lo que hice antes. Yo me conecto por FTP y hago estas pruebas y esto tomo nota, bueno, pues para tener aquí pruebas fehacientes de que he hecho estas pruebas. El día de mañana, epa, aquí se volvió loco esto, aquí sí está bien. El día de mañana, si llevo varios días trabajando en una organización muy grande y no me acuerdo de lo que tenía esta máquina, puedo volver aquí y veo lo que hice. No se puede escribir y me bajé sam.back y system.back. Bien, seguimos con en la exploración. Bueno, el otro día intenté WhatWeb, hoy probé a actualizar el equipo y a ver si no me da error. Vale, bien, me funcionó. WhatWeb. WhatWeb lo podéis ejecutar de dos formas, con opción "-v", modo verbose, modo detallado, o sin el "-v" vas a hacer un resumen. Bueno, aquí básicamente me va a devolver la información que ya conocía, que me dice que estamos ante un servidor Apache Debian con su página por defecto, la dirección IP que ya sabía. Y aquí, bueno, me da una descripción más detallada, tecnología de servidor de programación, PHP, ASP, estas historias no encuentra ninguna. Y esto es la salida que os puse yo del comando curl, por si veis alguna cabecera interesante. No me da más información, pero bueno, por lo menos comprobamos que el WhatWeb funciona. Si lo ejecuto sin el "-v", vais a ver que me saco un resumen más corto. Entonces, bueno, jugar con el valor que más os interese. Y ahora vamos a nuestro amigo ffood. Pues ffood, aprovecho el comando de la tutoría de la semana pasada y lo que voy a hacer es, vas a hacer un barrido de descubrimiento contra el servidor web de la máquina dump en el puerto 80, que es el que está abierto, y vas a sustituir la palabra food por todas y cada una de las palabras de este diccionario de seclist que instalamos la semana pasada. Y no solamente vas a probar las palabras del diccionario tal cual, sino que a mayores le añades .php, .txt, .html, y aquí imaginación al poder. Cuantas más extensiones pongáis, más pruebas se van a hacer, más probabilidades hay de descubrir cosas, más peticiones hacéis, más tiempo tardáis, ¿vale? Yo le voy a dar, epa, y aquí ¿qué pasó? Vale. ¿Y por qué no me está funcionando ahora? Yo juraría que estará la ruta, ¿no?
creo que cambiaron los nombres de los ficheros. Lo actualicé hace 5 minutos, pues dejarme ver a ver si lo cambiaron. Sí, que creo que ahora no es directory, list, no sé qué, ese fichero. Creo que tiene ahora unas palabras delante, creo. Porque a mí me pasó eso. Vale, pues a ver, web content. Efectivamente, Dearbuster. Bueno, pues vaya tontería. Vale, pues el problema que había era que no encontraba la ruta al fichero. Bueno, entonces lo que voy a hacer para ahorrarme disgustos, que es lo que yo suelo hacer, porque utilizo mucho este diccionario para las máquinas de clase, es me lo copio a mi carpeta personal en Kali. Entonces cuando hago la llamada al diccionario no tengo que poner esa ruta monstruosa y le voy a cambiar el nombre a este que es más pequeñito, que era como el nombre clásico. Vale, simplemente por comodidad. Ahora el comando que yo lanzaba antes lo tengo aquí, del ffood. Esta parte ya la puedo borrar, entonces el comando me queda más corto y ahora debería ir. Vale, no me está encontrando nada, solamente la página index. Yo dejo que funcione. Y había otro puerto, vale, mientras el ffood hace su trabajo, había otro puerto. Ojo con esto, no cometáis el error de tratar de acceder al puerto 4200 por HTTP, porque os va a dar un error. No sé si recordáis que el acceso era por SSL HTTP, es decir, HTTPS. Entonces el acceso correcto es HTTPS, la dirección IP de la máquina objetivo, puerto 4200. Y ahora sí, bueno, me va a dar un error con el certificado digital, que no lo reconoce. Entonces yo acepto el riesgo y entro. Y, oh sorpresa, esto es una página de autenticación. Vale, yo podría probar admin y no me va a aceptar, vale, o root y tampoco me deja. Bueno, esto lo llamaban Shell in a Box. Pues yo busco información de Shell in a Box. Bueno, me salen varias páginas. Esta que está en castellano, me sale por aquí que Shell in a Box es una interfaz amigable para correr comandos desde el navegador web. Es decir, Shell in a Box básicamente es una terminal interactiva que puedo ejecutar en un navegador web. Es una aplicación web que me simula una terminal. El proyecto es open source, está por aquí, se puede instalar, yo creo que incluso está en muchos repositorios, lo instalas y automáticamente, una vez instalado Shell in a Box, te levanta un servidor HTTPS en el puerto 4200 y si tú tienes una cuenta de usuario en este equipo, vas a poder iniciar una sesión en la terminal a través del navegador. Conclusión, yo por FTP no consigo nada, salvo descargar unos ficheros. Por HTTP no he encontrado ninguna aplicación, ninguna página que me permita continuar. Y esto de Shell in a Box pinta muy bien, porque si yo consigo saltarme esta ventana donde me pedían las credenciales, termino teniendo una sesión en la máquina, ¿vale? Bien, problema que hay, que me pide nombre de usuario y me pide contraseña. Y aquí es donde entran los ficheros .back. Os lo explico rápidamente y os subo al terminar la clase las diapositivas para que las tengáis por ahí como complemento.
Bien, ¿qué es la SAM? La SAM, Security Account Manager, es una base de datos de usuarios y contraseñas que está presente en los sistemas de Microsoft desde el Windows XP. ¿Para qué utilizan los Windows la SAM? Para autenticación de usuarios. Cuando un usuario necesita autenticarse, va a tener que meter su nombre de usuario, su contraseña, y ese nombre de usuario y contraseña se coteja contra la base de datos. La contraseña que mete el usuario que se está autenticando está en claro, la escribe él en claro en el teclado, y esa contraseña se calcula su hash y se compara con el hash almacenado en la base de datos. Si los hashes calculados son idénticos, la contraseña que mete un usuario es la correcta. Si los hashes no coinciden, la contraseña que mete un usuario no es correcta, por lo cual no pasa el proceso de autenticación. La forma en la que guarda las contraseñas la SAM es utilizando este tipo de hashes: LM en versiones antiguas o NTLM en versiones modernas. NT es de New Technology. Tiene un problema, como vamos a ver dentro de un rato. Contraseñas iguales se guardan con el mismo hash. Eso permite ataques de precómputo. Es decir, hay gente que coge un diccionario de contraseñas y calcula el hash LM o NTLM de esas contraseñas. Y cuando consigue la base de datos de usuarios de un equipo víctima, lo único que hace es cotejar sus contraseñas precalculadas, los hashes que él ha precalculado, con los hashes que hay ahí. Y ese cálculo es muy rápido. ¿Vale? En los sistemas Linux ya veremos que la película es completamente distinta. ¿Qué es el fichero SAM y qué es el fichero System? Bueno, pues son dos ficheros del sistema operativo que cuando el equipo está arrancado realmente quedan montados en el registro, en unas determinadas entradas del registro. No se va a poder acceder a esos ficheros con el equipo arrancado, y lo que sí se puede hacer es un volcado de estas claves de registro, si tiene los privilegios suficientes. Si a mí me dan el fichero de base de datos de la SAM, el SAM y el System, yo con herramientas de terceros como esta de Inpacket voy a poder transformar ese formato de estos ficheros, que yo creo que son binarios, a unos ficheros con líneas de texto que yo puedo entender. Luego lo hago yo en la práctica. Este es un ejemplo de cómo sería el comando. Simplemente Inpacket secret dump, ruta a los ficheros de la base de datos del SAM y el System, y esto es lo que obtengo. Nombre de usuario, el RID, del que ya hablaremos en unos minutos, y el hash, es decir, la contraseña en formato hash, LM y NTLM. Esto es lo que os decía. Vamos a comprobar dentro de un rato que hay hashes iguales, como este. Eso implica que tienen la misma contraseña, con lo cual si yo rompo este hash, rompo el hash para todos los usuarios que utilicen la misma contraseña. En la base de datos de usuarios, de usuarios y contraseñas de Windows, aparte del nombre de usuario, del username y de los hashes en los distintos formatos LM y NTLM, se guarda el identificador relativo del usuario. Y estos son unos códigos numéricos que sirven para identificar la función de un usuario en el sistema. Muy interesante, el 500, el 501, el 512 y el 515, porque me identifican claramente qué es ese usuario. Los más jugosos, el 500 y el 512. Si yo consigo robarle la contraseña al usuario con un RID de 500, voy a poder suplantar la identidad de un administrador. Y si lo hago para un usuario 512, para un administrador del dominio. Bien, pues vamos a hacerlo. Y vais a ver que incluso para romper contraseñas, yo lo voy a enseñar de dos formas, pero podría vivir tranquilamente con un servicio online, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, ¿qué narices es esto de sam.back? Pues un fichero que es un registro del sistema de Windows, y el system
me dice exactamente lo mismo, ¿vale? Si lo abro, me va a ser un churro que no voy a entender. Lo que puedo hacer, pues con Inpacket, como hice antes, bueno, yo creo que Inpacket lo tengo instalado, ahí lo tengo, obtengo el fichero de usuarios y contraseñas en formato texto que yo puedo entender, y también lo que os decía, bueno, no sé si tengo instalado SAMDAP, si no, pues lo instalo. Sudo apt install samdamp 2, se instala rápidamente, y una vez instalado, con la opción "-o" le he dado que en vez de sacarme la salida por pantalla me lo proceda a volcar en un fichero, y tengo lo mismo de antes, ¿vale? Es decir, utilicéis Inpacket, utilicéis SAMDAMP, me sale lo mismo. Bueno, forma de craquear contraseñas. Bueno, pues voy a enseñar una que llama un poco la atención, y es que hay servicios online que os pueden ayudar a craquear contraseñas. Uno muy conocido es CrackStation. CrackStation.net es un servicio web donde yo simplemente tengo que cubrir este formulario con el o los hashes que yo quiero romper. Pues nada, voy a coger el NTLM. Aquí un detalle, el hash LM que aparece por ahí, bueno, esto la verdad es que lo puedo hacer un poco más profesional con un CUT. Estoy yendo un poco a lo manual, pero bueno, hago un CUT y voy con "-f", me voy quedando con los campos que quiero y acabo antes. Y el último, bueno, pues yo en CrackStation ahora le meto aquí los hashes, le digo que no soy un robot para pasar el captcha, y tacham. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que CrackStation tiene precalculados estos hashes, porque en su día pues se tomó la molestia de, a partir de este hash, qué contraseña le corresponde, ¿vale? Listado de contraseñas, cálculo de hashes, base de datos, y a partir de ahí comparar. Bueno, pues esto tiene muy buena pinta, porque por aquí me aparece contraseña en blanco, y aquí me aparece un hash asociado a un odamper, y este a contraseña bla bla. Bien, pues si yo miro lo que yo le copié, este hash, el 732, es del usuario damper, con lo cual tengo usuario damper, contraseña un odamper, y el usuario admin tiene contraseña bla bla, y el administrador teóricamente tiene en blanco. Bueno, lo que pasa es que esto de en blanco a veces es que se traduce realmente en que la contraseña está bloqueada, que no se puede hacer login, ¿vale? Bueno, pues yo tomo nota de esto porque es muy importante. Yo vendría por aquí y podría tomar nota: usuario damper, contraseña 1 damper, usuario admin, contraseña bla bla. Y por supuesto, por aquí, bueno, ya paso directamente a explotación, y podría poner pues vale, craqueo de contraseñas, y aquí puedo copiar los comandos que puse antes. Esto luego ya es cuestión de si queréis hacer la salida más bonita, o si preferís sacar fotos para vuestro informe, pues sacáis fotos. Y aquí pues nada, igual que antes, simplemente vendría esto. Bueno, ya os digo que suena un poco surrealista de que una página web llame directamente las contraseñas, pero bueno, existe. Vendría aquí, saco esta foto y tiramillas.
le llamo dam2 y documento, vale. Esto de aquí. Bien, no siempre vamos a tener esta suerte, ¿de acuerdo? Es decir, esto no siempre pasa así. Entonces, ¿qué puedo hacer para craquear contraseñas? Bueno, pues recurrir a otros programas, ¿vale? Yo voy a intentarlo con dos muy conocidos. Uno es John the Ripper. Su utilización, salvo que los hashes que estáis analizando sean muy raros, es muy sencilla. John, que a mí me he preinstalado en Kali Linux. Ruta al diccionario. Yo creo que el otro día ya utilizamos RockYou. Yo ya lo tengo en mi carpeta personal descomprimido. Yo simplemente le digo: John, ¿qué diccionario quiero que utilices? RockYou. ¿Y dónde está el fichero con los hashes? Pues salida dump. A ver si este me lo lee bien. Y le doy a enter. Y a trabajar. Y esta es la salida. Vale, veis que he obtenido el mismo resultado. Este tipo de hashes no es especialmente robusto, con lo cual pues se atacan de una manera muy rápida y las contraseñas son muy fáciles. Bueno, esto no es magia, ¿vale? Os explico lo que ocurre. ¿Qué es lo que va a hacer John? John analiza el fichero de volcado de contraseñas y descubre que hay hashes LM, NTLM. Bien, él luego tiene un diccionario. El diccionario, simplemente un listado de palabras. Y lo que va a hacer es coger la primera contraseña y calcular el hash. Y lo calcula muy rápido. Y coge ese primer hash calculado y dice: esto lo comparo con el fichero de hashes. ¿Coincide con alguno? Sí. Cojonudo, he descubierto la contraseña. ¿No coincide? Repito con la siguiente: calculo el hash, comparo, calculo el hash, comparo, calculo el hash, comparo, y así voy haciendo pues hasta que encuentro, por ejemplo, bla bla. Pruebo John 316, calculo el hash, comparo, no funciona. Encuentro bla bla, calculo el hash, comparo, coincide, te pillé. Y yo sigo así, ¿vale? Lo hace muy rápido. De hecho, yo creo que era con opción -n. Bla bla aparece en la posición 1667 del fichero RockYou. Y uno Dumper aparece aquí, mucho más abajo. Pero ya veis cómo se ha ventilado en unos pocos segundos el cálculo de 2 millones de hashes, ¿vale? ¿De qué va a depender la velocidad? Bueno, pues la velocidad va a depender sobre todo de la capacidad de cómputo que tiene vuestro ordenador. Si vuestro ordenador es muy rápido a la hora de hacer cálculos matemáticos, va a hacer los cálculos antes y se va a ventilar el diccionario más rápidamente. Si el ordenador es lento, pues lo va a hacer más despacio. Por eso, a la hora de hacer ataques de contraseñas, password cracking, la gente prefiere no utilizar ni máquinas virtuales ni la CPU del ordenador real. Lo que trata de usar es la GPU de su tarjeta gráfica, si es una GPU potente, porque para cálculos matemáticos está mucho más preparada. Otra herramienta que podéis utilizar, bueno, yo creo que la tenía por aquí, es Hashcat. Bueno, todo esto vamos a comprobar, porque a lo mejor aquí me estoy columpiando y no me funciona.
yo vi que era admin y contraseña bla bla. Bueno, pues admin bla bla y tururú, no me deja. Entonces esto quiere decir que el usuario admin con la contraseña bla bla en Selena Box no le dejan entrar. Pero luego tengo otro usuario que es Damper, contraseña 1 Damper, y aquí sí me deja entrar. Y fijaros que Selena Box es ni más ni menos que una terminal interactiva, una consola interactiva, pero vía web. Pues yo estoy aquí, estoy en /home/Damper. Y no me dejan ejecutar comandos como sudo, y con el comando id ya veo que soy un usuario un pringado. No tengo privilegios en esta máquina, pero el acceso inicial ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Hay más formas de atacar contraseñas con un ataque offline, aparte de John the Ripper. Bueno, pues una muy famosa que es con Hashcat, ¿vale? Hashcat es una herramienta de craqueo de contraseñas que es muy rápida, que tiene soporte para GPUs, ya veis aquí, de AMD o de Intel o Nvidia. Y si vosotros tenéis en el equipo real una de estas GPUs, pues Hashcat va a poder aprovechar su potencia de cálculo y acelerar un montón las cosas. Si lo hacéis con máquinas virtuales, es más que probable que no podáis tirar del hardware real, salvo que utilicéis opciones avanzadas donde la máquina virtual pueda acceder directamente al hardware con, creo que llaman pass-through. En algunos sistemas de virtualización es más sencillo hacerlo que en otros. Entonces, bueno, mi recomendación, si tenéis una GPU, instalar en vuestro equipo real pues Hashcat o John the Ripper. Solamente eso, Hashcat o John the Ripper. Y si veis que tarda mucho el cálculo en la máquina virtual de Kali Linux, pues lo hacéis en el equipo real y tiramillas. De todas formas, las máquinas virtuales vulnerables con las que nosotros vamos a trabajar, las contraseñas suelen estar entre las primeras del RockU, para no tardar mucho en este tipo de procesos. Y si se tarda mucho, pues eso quiere decir que la contraseña no está en el diccionario. Bueno, pues ¿cómo se haría el ataque de contraseñas con Hashcat? Bueno, pues simplemente sería Hashcat, y ahora aquí viene lo difícil. John the Ripper, salvo que el hash que estéis atacando sea algo muy especial, ella entiende qué tipo de hash es y ya se pone en modo automático y lo ataca. Con Hashcat no, con Hashcat hay que indicarle qué tipo de hash quieres atacar, y eso se indica con la opción "-m". Y aquí lo que tengo que hacer es ir a la wiki de Hashcat, ir aquí a ejemplos de hashes y buscar mi hash por aquí. Y vais a ver de que hay un montón de hashes, ¿de acuerdo? Entonces, otra solución que puedo tener para el tema de qué tipo de hash tiene que atacar Hashcat, es, para no volverme loco buscando aquí, una primera solución. Algunos hashes empiezan o contienen alguna cadena de texto especial que los distingue del resto. Entonces, si yo me fijo en esa cadena especial, pues puedo buscar simplemente con un control F y decir, bueno, pues empieza de esta manera. ¿Hay alguna ocurrencia en esta página de ejemplo de hashes de Hashcat, de hashes que empiezan por esa manera? Pues en este caso solamente está Joomla, pues sería el código 400. Vale, en otros casos pues no hay nada que los distinga. Entonces, pues bueno, o una de dos, o tú conoces el hash, o haces pruebas, o recurres a algún programa como HashID o algún servicio online donde tú le copias, pegas el hash y él te dice de qué tipo es. A ver, lo que pasa es que claro, si es el hash de un cliente, tampoco es plan de andar colocándolo por ahí a la buena de Dios. Vale, primero intentar descubrir qué tipo de hash es. En Windows es evidente que es LM o NTLM, y aquí ya lo tengo. Vale, entonces bueno, pues yo puedo probar a ver si ya con el fichero así a lo bruto
ya me lo coge. El fichero se llamaba salida. Bueno, no sé si tendré que adaptar el formato. Hashcat, tipo de hash que voy a atacar, dónde está guardado el hash y el diccionario. Bueno, pues a ver si no me hace quedar mal. Aquí empieza a atacar el diccionario. En este caso pues va a tardar más que el de Rockju. Empieza a hacer ahí sus cosas, busca si está la GPU y no sé qué historias, vale, y vistes que una vez que se pone a trabajar realmente el ataque es muy rápido, vale. Pues veis de que tanto con uno como con el otro las contraseñas son bastante sencillas, están dentro del diccionario y se descubren. Vale, bueno, pues con esto conseguiríamos el acceso inicial a través de Selena Box. Vale. A ver esto de aquí. Para aprovechar 5 minutillos más, comentaros, visteis cómo eran las contraseñas de Windows. Ahora vais a ver que la película en Linux cambia radicalmente, en este caso para mejor. ¿Por qué cambia para mejor? Porque esto es el equivalente a una línea de la SAM de Windows, pero en este caso en una máquina Linux. Usuario, y en el fichero /tc/shadow se guarda esta cadena de texto que es el hash de la contraseña. Y en Linux se guarda de una manera muy especial porque la misma contraseña se va a guardar con hashes diferentes, y eso es muy útil porque elimina de un plumazo los ataques de precálculo. No me vale de nada calcular todas las contraseñas que hay en Rockju y calcular el hash, que veremos cuál es, el $6, porque en Linux se guarda la contraseña de una manera que no te valen esos ataques de precálculo, y es lo que os enseño en esta diapositiva y luego lo hago aquí en vivo. Esta es la línea del /tc/shadow, nombre de usuario, luego viene el tipo de hash, y al inicio del hash, en función de lo que me aparezca, me está diciendo qué tipo de hash es, porque a lo largo de la historia de Linux se han ido cambiando los hashes preferidos para guardar las contraseñas, siempre buscando una mayor robustez frente a los ataques de contraseñas. Originalmente se utilizaba el MD5, que es muy malo, a día de hoy es muy malo. Luego se guardaban las contraseñas utilizando Blowfish, mejoraba en mucho el MD5. Alguna gente lo guarda en SHA-256 y lo más habitual es esto. Guardarlo como SHA-512, empiezan por $6, esto era $6, esto era lo habitual hasta versiones recientes de Debian, Ubuntu y otras distribuciones modernas, y desde hace relativamente poco tiempo se ha preferido usar el Gscript, que es otra forma de guardar la contraseña en un formato cifrado, es decir, calculando el hash, que se llama Gscript y que es más robusto frente a ataques de contraseñas hechos con John the Ripper o Hashcat, lo ralentiza mucho. Con lo cual, pues, si atacar este tipo de contraseñas te llevaba X tiempo, con Gscript te va a llevar mucho más tiempo. El funcionamiento de la autenticación es la misma, el usuario mete su contraseña en claro, se calcula el hash y se compara, ¿vale? ¿Qué es lo que diferencia a Linux y Windows? Esto que yo he llamado aquí SALT, la SAL.
de la contraseña. Tú cuando guardas la contraseña de tu usuario en esta base de datos, realmente guardas la contraseña y la sal, que es un valor aleatorio, y se junta tu contraseña en claro más el salt, ese valor aleatorio, formando una única cadena, y sobre esa cadena, con una parte aleatoria y una parte fija escrita por el usuario, es donde se calcula el hash. ¿Qué implica esto? Que la misma contraseña asociada a valores de salt distintos, porque esto es algo aleatorio que se calcula en el momento en que tú metes la contraseña, con lo cual usuarios diferentes que hayan metido la misma contraseña, esta parte aleatoria cambia, con lo cual cambia completamente el hash. Entonces, ¿te vale de algo lanzar un ataque de precómputo contra contraseñas Linux? No, porque el análisis, el cálculo de los cálculos los vas a hacer usando un salt específico, y te viene otro usuario que tiene un salt distinto y tienes que empezar de cero, ¿vale? Entonces eso, desde mi punto de vista, hace mucho más seguro la forma de guardar las contraseñas en sistemas Linux, y ralentiza y dificulta el ataque. ¿Se pueden atacar? Por supuesto que se pueden atacar, ¿vale? Es más, a ver si me da tiempo, hago aquí, a ver si me deja, bueno, no sé si me va a dejar hacer un copy paste. No. A ver si me deja aquí. Vale, pues parece que este me dejó. Copio pego, vale, si lo hice bien. Ves que las contraseñas son bueno, contraseña, tipo de hash, salt y contraseña, con el hash de la contraseña más el salt es bastante largo. Si no me cabe en la pantalla, pues nada, es decir, hago la letra un poquito más pequeña y ya está. Control X y aquí tengo mi fichero. Que hay por ahí un salto de línea. Bueno, no, era el tamaño de la letra. Vale. Bien, tengo esto aquí. ¿Cómo puedo atacar esto, por ejemplo, con John the Ripper? Bueno, pues como hacía antes. John the Ripper, le digo diccionario RockYou y aquí hashes Linux. Le doy a Enter y a esperar. Y él empieza a leer palabra por palabra, y dice, primera palabra, calculo el hash SHA512 con el salt correspondiente. Tiene que coger todas y cada una de las palabras del diccionario RockYou, esa palabra en claro la pega con el salt asociado a la contraseña de root, y una vez que tiene esa cadena salt aleatorio, el especificado en el /tc/shadow, contraseña del diccionario RockYou, calcula el hash y lo compara con todo esto. ¿Coincide? Acepte la contraseña. ¿No coincide? Cojo otra vez el salt, siguiente palabra del diccionario RockYou, calculo el hash del salt más la contraseña y comparo, y así una y otra vez. El proceso es mucho más tedioso, y además puede ocurrir de que esta contraseña fuese igual que esta, pero no me vale haberla descubierto aquí. ¿Por qué? Porque el hash es completamente distinto. Y ahora estaría ahí, dale que te pego, dale que te pego. Bueno, lo dejo por ahí funcionando, pero ya veis que la contraseña, en este caso de root, ya me la sacó en un periquete, porque está muy arriba en el diccionario RockYou, me parece. Era Shadow 123.
¿vale? Está en la contraseña 8000. En cambio veis que la de Damper, que en Windows yo me la sacaba inmediatamente, aquí está tardando un montón, está haciendo muchos cálculos para descubrirla, ¿de acuerdo? Se puede hacer con Hashcat, por supuesto. Bueno, aborto para que lo veáis porque así ahora tengo que acabar. Con Hashcat sería igual, pero el código es el 1800 y cuando le doy ahí, bueno, se pone a trabajar. ¿Por qué el código es 1800? Porque si yo voy a los ejemplos de hashes y buscase $6, a ver, lo hago por aquí para que lo veáis, control F, $6, que es como empieza el hash de SHA-512 crypt, que es el que utiliza Linux, me localiza esta línea. Yo tendría que analizar la línea, ver el formato de la línea y digo, vale, pues tiene toda la pinta de que es un volcado de contraseñas de una máquina Linux, empieza por $6, luego viene el salt aleatorio y luego la cadena con el hash del salt más la contraseña en claro. Y aquí tendría a Hashcat, pues bueno, dándole brasa aquí al equipo. Y me saca la primera contraseña, que es Shadow123. La de Damper, Damper, me va a tardar, ¿de acuerdo? Y al final pues la sigue, la descubre, pero veis que es un proceso mucho más lento. En Windows me lo descubrió al instante, con lo cual pues ya tendría la contraseña del usuario root. Y esto es lo que veremos en temas posteriores, porque a pesar de estar en la máquina down y saber cuál es la contraseña del usuario root, no voy a poder convertirme en root de forma directa. Y eso pues ya os digo que lo veremos más adelante. Entonces, para concluir, password guessing, lo que vistes en las máquinas Animetronic, en la máquina Think, servicio que permite autenticación mediante credenciales, SSH, FTP o el que vosotros veáis. Descubro un usuario, lanzo un ataque de contraseñas, bien con un diccionario tipo Rockview, bien con un diccionario personalizado para ese usuario, como hacéis con la aplicación CUP, y entráis sin descubrir la contraseña. Password cracking, yo de alguna manera obtengo un volcado de la base de datos de usuarios con las contraseñas cifradas y mediante John the Ripper, mediante Hashcat o mediante aplicaciones online consigo romper ese hash y ya tengo unas credenciales válidas de acceso al sistema. Bueno, esto veis que se ralentiza.